todos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta noche de sabadito. Espero que estéis todos muy bien. Hoy voy a hacer un directo, bueno, de una forma distendida, pero sobre un tema que es muy interesante, que son los antiguos astronautas. Es de uno de mis temas favoritos de siempre y básicamente es por la cantidad de evidencias que llegan a haber, al menos pruebas, se tendrían que tener como pruebas, ¿no? Para poder investigar. Y creo que puede estar muy bien. Vamos a hablar sobre los antiguos astronautas, pero aparte vamos a relacionar, ¿de acuerdo? Algo que dicen los indios Hopi con algo que también dicen antiguas escrituras, como por ejemplo el Mahabharata. Y bueno, creo que puede estar muy guay. Además lo voy, como digo, hay una curiosidad con un tema de ciclos, de eras de la Tierra que hablan los indios Hopi, que también es algo que ha comentado Elena Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, y también en los antiguos Vedas. Y creo que puede estar muy interesante de analizar. Y bueno, hay muchísimas pruebas sobre que hubieron al menos algún tipo de raza inteligente. No se tiene que decir, no, extraterrestre, es todo lo que apunta, ¿no? Realmente parece que sean extraterrestres, pero también puede ser, hay la posibilidad de que algunas de estas razas antiguas realmente formaran parte de la Tierra. Ya pueden ser, por ejemplo, la gente, ¿no? De la antigua Atlántida, Lemuria, etcétera. La Tierra tiene muchísimo tiempo y nosotros apenas sabemos nada, unos segundos en comparación con lo que sería la escala de tiempo de la Tierra. Vamos a empezar por uno de los de las evidencias, por así decirlo, que creo que tienen más peso y que también son más interesantes. Creo que todos conocéis muy bien la cueva de Tassili y las pinturas que allí se encontraron. Creo que es uno de los lugares que tiene más evidencias sobre el tema. Tassili, para los que no lo sepan, son unas cuevas que hay en el Sahara argelino y, como digo, creo que es de las mejores evidencias que soportan la teoría de los antiguos astronautas. Y bueno, vamos a empezar con algunas de estas pinturas que creo que demuestran mucho, ¿no?, esa visita de los antiguos astronautas. Por ejemplo, Tassili, estas pinturas más o menos se han fechado, como sabéis, la prueba del carbono 14 tiene un margen de error, esto ya lo sabemos, pero más o menos se sabe el periodo en el que estas pinturas se hicieron, ¿de acuerdo? Y fue más o menos 4000 o 10.000 antes de Cristo. O sea que imaginaros la antigüedad que tiene esto. Hay algo muy curioso porque lo que es el oficialismo, por así decirlo, le llaman la Capilla Sixtina de la Edad de Piedra, y no es para menos por la cantidad de, bueno, de dibujos que hay allí, por así decirlo. El gran dios marciano, que se le dice, creo que esta es conocida por la mayoría de personas, es muy interesante. Y a mí hay algo que me sorprende mucho, ¿de acuerdo? Estas pinturas fueron dadas a conocer por un arqueólogo que se llamaba Henry Lotte en el año 1933. Y este señor fue el mismo que apodó, por ejemplo, a esta pintura como el gran dios marciano. Él mismo le llamó así. Y me hace mucha gracia, ¿no?, el cómo mucha ciencia oficialista le quita, ¿no?, el mérito también a esta persona cuando es un arqueólogo, es alguien que sabía sobre el tema, y le quitan, ¿no?, ese mérito de decir, que aquí hay algo extraño, hay que analizarlo. ¿Qué dice la ciencia oficial? Pues que simplemente, por ejemplo, como veis, que quiero enseñaroslo bien, hay muchas que parecen realmente extraterrestres o algún tipo de ser extraño. De hecho, aquí, si os fijáis, aquí hay una personita que se ve mucho más pequeña. Puede ser que estuviera detrás, pero creo que quiere dar la impresión de que ese ser era muy grande. Además, hay que tener en cuenta algo, y es la historia del lugar, o sea, los nombres que tienen el lugar donde se encontró esto. Las cuevas de Tassili se encuentran en una meseta que se llama Meseta de Yabarén. ¿Sabéis qué significa Yabarén? Gigante, ¿de acuerdo? Es la meseta de los gigantes. Eso ya te está dando una pista de lo que podía haber ahí en aquel pasado, y creo que es muy interesante. Además, lo que os decía, creo que es muy evidente que esto no es un señor normal. Muchas gracias, Gema Mengua, por seguirme, gracias de corazón. Pero hay algo que es lo que tiene más INRI, ¿no?, por así decirlo, que es, como veis, también hay representaciones de animales, de la flora y la fauna de aquella época. Y esto
más que una capilla sixtina de la Edad de Piedra, a mí me parece me parece una enciclopedia de esa época. Porque la explicación que dan a que dibujaran este tipo de seres es que se tomaban algún tipo de droga o algo y que estaban alucinando, ¿de acuerdo? Esa es la explicación que se da más oficialmente. Y es muy curioso porque dices, claro, está todo lleno de representaciones muy fidedignas de lo que era la flora y fauna de esa época, pero por en medio ponen representaciones de sus delirios, ¿no? Por así decirlo. Y es muy curioso, ¿no? Porque realmente parece una representación de todo lo que había en aquella época, de acuerdo a la flora, la fauna, y esta gente, estos seres que también parecían que los visitaban regularmente. Por ejemplo, este creo que es una de las pinturas que más veces he enseñado, pero es que no me extraña realmente, porque creo que es una de las más evidentes también que hay en Tassili. Las que acabo de enseñar, el gran dios marciano, ese que tiene esa cabeza tan grande que parece un gigante. Bueno, hay más, ¿de acuerdo? Antes, si queréis, las vemos, antes de hablar de esta. Bueno, esta de aquí creo que es muy evidente. Esta gente con estas escafandras están como haciendo cola, una cosa muy rara. La conga extraterrestre que decimos siempre. Y bueno, la cuestión, esta creo que es la más evidente porque claramente aquí parece que hay algún tipo de objeto que lo han visto de una forma redondeada, como lo han representado. Y este ser de aquí, que parece que aquí se ve un poco borroso, pero, pero bueno, creo que se ve bastante claro igualmente. Parece que tenga una especie de casco en la cabeza, algo así. Incluso si te fijas se ve, ¿no?, la marca de la ropa. Y además este ser, no le vamos a llamar señor porque no sabemos lo que es, parece que está obviamente sujetado o está ligado a ese aparato o esa redonda por una especie de cable. Y el ser está cogiendo a lo que son mujeres del lugar y los está llevando a esa redonda. Creo que es bastante evidente y esto es una representación de una abducción en toda regla. Exacto, sí, claro, también es lo que dice Eruner92, que es importante entender los dibujos desde la perspectiva de la gente de su época y no con nuestra mentalidad, cosa muy difícil que requiere años de investigación. Totalmente de acuerdo, sí, sí, claro, eso es de lo más difícil y también con los textos, esto lo veremos después, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con lo que me has dicho. Por ejemplo, con los textos antiguos del Mahabharata, que tienen muchísimo tiempo. También hablaremos un momentito sobre los vimanas y mostraremos cómo hablaban en aquella época, cómo se podían estar refiriendo a unos eventos que ahora podríamos explicar fácilmente, por así decirlo, aunque fuera algo bastante extraño, ¿no? Que fuera, bueno, naves espaciales, naves que vuelan, ¿de acuerdo? En la antigüedad es algo que parece sorprender mucho, pero también es algo que se repite bastante, ¿de acuerdo? Los vimanas no son el único registro, ya sabemos que hay muchísimos más. Por ejemplo, en Sumeria también decían el barco volador, ¿de acuerdo? Era su forma de decirlo. Obviamente no nos podemos tomar sus palabras como de forma literal, porque no tenían ciertas palabras para explicar lo que estaban viendo. Así que sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a seguir. Tassili yo creo que queda más que evidente que estaban viendo algo extraño, que lo estaban intentando representar a su manera, pero también se ve bastante claro que no es algo normal, ¿de acuerdo? Que simplemente se deba a que estaban en un estado alterado de conciencia, por así decirlo. Y bueno, creo que es súper interesante el tema de Tassili, pero ya ha quedado bastante clarito. Luego otro clásico de los antiguos astronautas obviamente son los Wandjina, que se encontraron en la cueva de Kimberley, creo que se llama, de los aborígenes australianos. Y creo que también es muy, muy interesante la imagen. Lo abro por si estoy tapándolo con la cara, que es algo muy típico cuando estoy intentando enseñar algo. Y bueno, Truman Daniel dice, Fran Parejo dice que después de la extinción de los dinosaurios han ocurrido muchas cosas y hay huecos en el tiempo, obviamente. De hecho, hay una amnesia en lo que es la historia que es alucinante. O sea, es obvio que mucha parte de esa historia se ha perdido. Además, estamos hablando de millones de años. No podemos hablar de una cantidad tan grande de tiempo que para un ser humano que su media de vida son 100 años, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Claro que hay huecos en la historia, eso es más que evidente, estoy completamente de acuerdo con el amigo Fran. Ahora vamos a los vimanas. Os quería comentar también una cosa muy interesante. Vamos a hablar también sobre lo que ha comentado el amigo antes, ¿no? También lo de que
no se puede tomar, ¿no?, el lenguaje que tenían en la antigüedad literalmente. Básicamente les faltaban o tenían otras palabras para hablar sobre ciertas cosas. Hay que ponerse en la mentalidad de la gente de esa época. Obviamente no podemos al 100% porque no estuvimos allí, pero más o menos se puede intentar. Bueno, los vimanas, como ya sabéis, es estas naves, que realmente son naves, máquinas voladoras, como se definía de forma oficial, que habían en la antigua mitología hindú, por así decirlo, en el Mahabharata, ¿de acuerdo? Es un texto muy, muy antiguo. Y están representadas por todas partes, ¿de acuerdo? Esta forma es que de campanitas, seguro que ya la habéis visto muchas veces. También me recuerda, ¿no?, un poco al proyecto de Die Glocke. También se parece bastante incluso la forma esa de campana. Creo que quizá incluso ese proyecto podría haber estado basado en algo, en algún tipo de plano o algún tipo de información de algo como un vimana. Realmente hay muchos registros de esto, muchas representaciones, mucho lo que son también como planos, ¿vale?, de cómo serían esos vimanas, y creo que algo así realmente tendría que ser estudiado a fondo. ¿Por qué? Porque además hay momentos en los que se habla sobre estas vimanas en el Mahabharata que realmente parece que estén hablando de algún tipo de explosión nuclear que hubieran hecho en aquel momento, ¿vale? Cosas muy, muy actuales, por desgracia, pero lo estaban describiendo con otras palabras, que es a lo que nos referíamos antes, ¿de acuerdo? Y mirad, por ejemplo, aquí vamos a poner, ¿vale? Os voy a leer un fragmento del Mahabharata, que creo que puede ser muy, muy interesante, y si no lo habéis escuchado, creo que es de lo más interesante que hay también en el Mahabharata. Pensad que esto está escrito hace, mirad, ¿cuánto? 4000 antes de Cristo, ¿de acuerdo? 4000 antes de Cristo, se dice pronto. Pues bien, decía en un texto de 4000 antes de Cristo, es que esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se olvidan estas cosas y es como, wow, que esto lo estaban diciendo hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, que no había ni el concepto, ¿no? Bueno, según dicen, de estas cosas. Esto es lo que dicen. Era un solo proyectil, cargado con toda la fuerza del universo, una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas a toda la raza de los Brisnis y los Andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayó el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaban a los ríos para lavarse ellos y su equipo. Más adelante dice: vientos de malos auspicios llegaron a soplar. El sol parecía darse la vuelta, el universo, abrasado de calor, parecía tener fiebre. Elefantes y otras criaturas de la tierra, abrasados por la energía del arma, huyeron corriendo. Las mismas aguas, al calentarse, las criaturas que vivían en ese elemento empezaron a arder. Y acaba con: hostiles guerreros caían como árboles, quemados en un fuego furioso. Enormes elefantes quemados por esa arma caían por la tierra, lanzando terribles gritos. Otros, abrasados por el fuego, corrían de acá para allá, mientras en medio de un incendio de bosque, los corceles y los carros también, quemados por la energía de esa arma, parecían como copas de árboles quemados en un incendio del bosque. Obviamente, lo que primero te llega es que parece que esté describiendo tal cual una bomba nuclear o incluso, como dice aquí el compañero, una bomba de neutrones, algún tipo de arma así. Es que incluso dice lo de que se les cayó el pelo y las uñas, que es una de las cosas principales de, bueno, de la radiación, ¿de acuerdo? Y creo que simplemente un texto así merece todo el estudio que se le pueda dar. Porque ¿cómo puede ser que en el 4000 antes de Cristo estuvieran describiendo algo así? Claro, mucha gente dice, bueno, imaginación. Claro, con ese nivel de detalle, creo que son cosas que se ha de tener en cuenta, y más teniendo en cuenta todo lo de los vimanas. Creo que todo lo que es de la India, la antigua India, es muy interesante de analizar, y los vimanas son la muestra más clara de ello también.
Y bueno, ahora sí, vamos a continuar, amigos, ¿de acuerdo? Y de aquí vamos a ir a algo muy, muy interesante. Bueno, creo que también este es un clásico, es Dogu. En Japón creo que son bastante extraños también. No hay tampoco ningún tipo de figura así similar a esto en el resto del mundo, es específicamente de Japón. Aproximadamente 7000, 10000 antes de Cristo, por lo que se tienen los registros, y también parece, ¿no?, como si fuera algún tipo de ser metido en una escafandra. Lo que pasa es que el problema de esto es que estaría bien, ¿no?, que hubiera muchas más referencias. Me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, también hay una cosa que se le relaciona mucho en Japón, que es otra figura que esta es mitológica, que se llaman los kappa. ¿Y qué son los kappa? Los kappas serían como una especie de ser, como si fuera medio pez, medio reptil, de unas fotos también de aquí, de unas representaciones, que también son de Japón, y se decía, atención, ¿vale?, por lo que decía la mitología, que estos seres, los kappa, vivían en ciudades artificiales debajo del agua y que tenían unas naves voladoras que iban por el mundo. ¿De acuerdo? También muy similar, ¿no?, a lo de los vimanas, pero a mí me sorprende mucho, ¿no?, lo de la ciudad artificial debajo del agua, que dijeran eso. Recuerdo que además tienen como una especie de coronilla aquí representada, es muy extraño. Y a mí me recuerdan, ¿vale?, a los típicos reptilianos. Lo que pasa es que como que estaban en el agua. Y me sorprende mucho porque se puede relacionar también directamente con todo lo de los casos de los OSNIs, de esas supuestas ciudades que habían debajo del agua, bueno, ciudades o bases o lo que fuera. Y bueno, ahora vamos a lo de los Hopi, ¿de acuerdo? Que también obviamente son representaciones muy extrañas, también esos ojos tan grandes, ¿de acuerdo? No hemos hablado de los sumerios, pero porque de los sumerios ya hemos hablado tantas veces que creo que ya es más que obvio. Y por eso no he hablado hoy de los Anunnakis, pero bueno, que ya haremos otro programa también hablando de los Anunnakis porque es muy interesante, pero creo que ya se ha hablado muchísimo. Y por eso. Los Hopi, ¿vale?, son muy interesantes, también es algo que hemos hablado en algunas ocasiones, pero hay algo en lo que quiero hacer especial hincapié, ¿vale?, hoy, porque me llamó mucho la atención y lo quería compartir con todos vosotros. Y es que según la tradición de los Hopi, la humanidad está dividida en diferentes eras, ¿de acuerdo? O diferentes periodos. ¿Cuántos periodos son estos? 7, ¿de acuerdo? 7 periodos que están separados entre sí por algunas catástrofes naturales que son las encargadas de cambiar de era, por así decirlo. Esto lo decían los indios Hopi. Hay que tener en cuenta la zona en la que se encontraban, más o menos lo que sería la meseta central de Norteamérica. Y esto, exactamente esto, es lo mismo que decía, por ejemplo, tanto los yugas del hinduismo como algo que ha dicho Blavatsky, ¿vale?, Elena Blavatsky, hace tiempo también. Y os lo voy a leer. Creo que es muy interesante el cómo se relaciona algo que está tan separado del lugar. Aquí también la Blavatsky se basa muchísimo en todo lo que es la historia de los orientales, ¿de acuerdo? De la zona oriental. Y creo que es muy interesante. Ella decía que habían 7 razas, ¿de acuerdo? Por raza no hay que entender razas como lo conocemos ahora, simplemente las razas son como humanidades. Creo que ahora lo vais a entender muy bien. Ella introdujo el conocimiento de las religiones del Este en el Oeste, incluyendo las ideas del karma y la reencarnación, mostrando que todas las religiones se derivan de una filosofía religiosa original. Ella creía que nosotros somos la quinta raza de 7, ¿eh? La quinta raza que habita la Tierra, y nuestro planeta está destinado a tener 7 razas. Y ahora mucha atención, os lo voy a leer rápido, ¿de acuerdo? Pero creo que os va a parecer muy interesante. La primera raza fue denominada como raza de los dioses. Eran formas enormes, filamentosas, proteicas y etéreas sin sexo. Podían andar, correr, volar, se reproducían por brote. El individuo crecía y entonces se dividía en 2 mitades iguales al principio y después en porciones desiguales que generaban seres más pequeños que a su vez crecían y daban origen a otros. Eso es la primera raza. Pensad que están separadas por millones de años, ¿de acuerdo? La segunda raza. Los espíritus de la naturaleza colocaron alrededor de los seres de la primera raza películas de materia más densa, formando una especie de tupida envoltura externa, y vino entonces la primera raza a ser lo interior de la segunda. Estas formas filamentosas y de brillantes colores con contornos semi-humanos flotaban en el espacio, trepaban y se llamaban
con sonidos aflautados. Primera y segunda raza. Tipo plantas, sí, sí. Exacto. La tercera raza. El hombre, aquí hay que prestar atención. El hombre era de estatura gigantesca, en variedad de colores rojos, tenía la frente deprimida, la nariz chata y las mandíbulas abultadas y salientes. La cuarta raza fue engendrada por la tercera raza. Su lenguaje era aglutinante, pero con el tiempo adquirió flexión. La cuna de esta raza fue la Atlántida, ¿de acuerdo? Ahora ya nos encontramos en esa época, para que nos entendamos. Los toltecas fueron una subraza y conocían a fondo la química, la astronomía, la agricultura y la alquimia. Pues bueno, la cuarta raza, que dicen que los toltecas fueron una subraza de esta raza, conocían a fondo la química, la astronomía, la agricultura y la alquimia. Ya estamos en ese lugar, ¿de acuerdo? La quinta raza es la actual raza. Se estableció en Asia Central, en donde habitó por largo tiempo, cuyos brotes habían de ramificarse en diversas direcciones. Y ahora habla de las que vendrán, ¿de acuerdo? Estas no son la quinta raza, es en la que estamos ahora nosotros. Antes de continuar, decir, ¿vale?, que esto es muy importante. Se ha ido, esto también lo explica Elena Blavatsky, lo que pasa es que no está aquí. Las razas, conforme ha ido pasando el tiempo, han ido bajando la esperanza de vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seguro que vosotros muchos recordáis, ¿no?, registros antiguos que dicen de personas que vivían 900 años, cosas así, pues que ha ido bajando hasta tener la media de 100 años que tenemos ahora. La sexta raza y la séptima son las que vendrán. Las leo también, pero luego os digo unas cosas. La sexta raza está caracterizada por su desarrollo espiritual, por la adquisición de un sexto sentido y poblará un continente que emergerá en América del Norte. Parece que tendrán como la espiritualidad mucho más ascendida, y esto es algo que también se lleva diciendo mucho, ¿no?, que las siguientes generaciones acabarán teniendo más espiritualidad. Y la séptima ya es, vamos, dice, la séptima se caracterizará por su completo desarrollo espiritual y la adquisición de un séptimo sentido. Florecerá en un continente que surgirá en donde actualmente se encuentra América del Sur. Esto es muchísimo tiempo en adelante, ¿de acuerdo? Pero creo que es una pasada el cómo se asemeja esto con lo que dicen los Hopi, porque también, de acuerdo, en el Blavatsky también hablaba sobre los yugas, ¿no?, que son las diferentes etapas o ciclos que también se describieron en la antigüedad, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que con otros nombres, y ahora estaríamos, porque esto es muy interesante, en una época que se llama Kali Yuga, que es la época de la mentira, y se caracteriza esa época por estar básicamente rodeada del más puro materialismo, la espiritualidad absolutamente apartada y rodeados de mentiras. Y eso es lo que está pasando ahora realmente. Y creo que es algo muy interesante esto de los ciclos, lo de las razas, que cada uno lo dice de una manera, pero básicamente porque como es como una información que se tenía en el pasado y que se ha perdido realmente. Bueno, no se ha perdido. ¿Veis? Aquí tenéis los 7 yugas, que son también las 7, otra vez, el número 7, otra vez, las 7 etapas o ciclos de la humanidad, del planeta Tierra. Hace mucho tiempo hablamos sobre la esfinge, que en la esfinge, que también en la hemeroteca antiguamente se había encontrado un egiptólogo que era del siglo XIX. En la esfinge encontró unas cámaras secretas que se encontraban bueno, dentro de la esfinge, y allí estaba también, bueno, hablando sobre todo lo que había. Eran como de mármol, ¿de acuerdo?, decía, esas cámaras, y que estaban allí en el interior de la esfinge. ¿Por qué eso no se habla ahora? ¿Por qué eso no lo dejan investigar? Hay diferentes entradas a la esfinge, y esto, si la visitas, lo puedes ver muy claramente. Una creo que es aquí en el costado, que está tapada, la de la cabeza, que también está tapada, y luego una que tiene cerca de las patas, ¿de acuerdo? Y es interesantísimo también, porque hay cosas que tenemos delante de las narices y sin embargo no se investigan, o simplemente la gente se queda con la versión oficial. No, ahí no hay nada. ¿Cómo me puedes decir esto cuando un egiptólogo en el siglo XIX vio que habían unas cámaras en la esfinge? Y además, no solo eso, también se dijo que había como una especie de laberinto por todo lo que es la zona de debajo de las pirámides. Es una pasada, y me parece increíble que todo esto no se investigue a fondo. Pero bueno, la cuestión es que me encanta el tema, ¿vale? Aunque haya la parte difícil, por así decirlo, un poco triste,
de que no se investiga a fondo por parte de las autoridades oficiales, también es cierto que al menos podemos tener esas referencias y estudiarlas nosotros, que creo que también es muy, muy interesante. Ahora sí, amigos, os voy a ir dejando, me voy a cenar un poquito y a descansar y mañana intentaré conectarme un ratito más. Muchas gracias de corazón a todos por el apoyo, espero de verdad que os haya gustado el programa de hoy y mañana y más días, más prontito, muchos más programas, más y mejor. Gracias de corazón, amigos, y nos vemos muy muy pronto en el próximo directo de No Tan Lejos. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Gracias, amigos.